Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que no nos atrevemos a pedirle a Dios Padre? No diría, pues yo le pido salud, eso sí me atrevo. Pues yo le pido que me vaya bien en la economía, eso también se lo pido. ¿Qué es lo que no me atrevo a pedir? Si la oración colecta lo dices por algo, atención, y a veces nos tenemos que empezar a pensar, ¿a qué se refiere esto? Pasamos a la primera lectura, el libro del profeta Habacuc. Sí, es un profeta, de estos chiquitos, se llaman profetas menores, ¿no? Y Habacuc de repente empieza y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Como una especie de reclamo interior. ¿Y hasta cuándo que pediré auxilio sin que me escuches? O sea, el profeta ya nos está transmitiendo una experiencia muy humana. ¿Cuál es? La de estarle pidiendo algo a Dios y que parece que Dios no nos escucha, ¿verdad? Y luego dice, ¿cuándo vendrás a salvarme? Porque veo injusticia, veo opresión y a mí me resuena mucho esto con la oración que cada uno de nosotros puede llegar a tener con Dios, ¿verdad? Señor, te he estado pidiendo tantos años esto, ¿por qué no lo cumples? ¿Hasta cuándo me vas a escuchar, Señor? Y uno dice, le estamos pidiendo cosas que nos atrevemos a pedirle. ¿Qué es lo que no nos atrevemos a pedirle a Dios? Y que esa pregunta esté de fondo, porque tenemos que ir explorando. Pues bueno, al final de esta primera lectura del profeta Habacuc, dice, el justo vivirá por su fe. Y ahí nos da una primera pincelada, una clave de lectura muy interesante. Por la fe vivirá el justo. Y ahora yo les pregunto, ¿qué es la fe? Y alguien me dirá, pues es una virtud teológica. Muy bien. También es una virtud humana, ¿verdad? Es humana y es divina. ¿Por qué es humana? Porque entre humanos también tenemos fe, los unos con los otros, ¿no? El ejemplo más sencillo que yo pongo siempre. Tú ves una luz roja cuando vas manejando y ¿qué haces? Te detienes, no avanzas. Y el que va a cruzar la calle tiene fe de que tú te vas a detener. Porque si no tuviera fe, estaría paralizado, ¿no? Porque cuando va cruzando igual y se arranca de repente o no se frena. O cuando vas a un restaurante, pagas por adelantado y te dan de comer. Tienen fe en que si te sientas a pedir algo y comes, vas a traer con qué pagar. Fíjense cómo hay actos humanos muy sencillos en donde la fe está presente. Pero aquí nos está hablando de un tipo de fe diferente, ¿ok? Es una fe pues, espiritual, pero a nivel gracia de Dios. El justo vive por la fe. La fe, dice la carta a los hebreos, que son esas realidades que no se ven. Yo les aseguro que aquí cada uno de nosotros pide constantemente por fe. Señor, aumenta mi fe, mi esperanza y mi caridad. Las virtudes teologales. ¿Ustedes creen que con la fe podemos ver las cosas claras o no? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Creen que con la fe podemos ver las cosas claras? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues no, es al revés. Y les voy a decir por qué. Cuando dicen, tienes que tener fe, ¿es porque no ves? ¿O es porque estás viendo? Es porque no ves. ¿No? Tienes que tener fe. Y ahí estamos nosotros y le decimos a Dios, Señor, aumentanos la fe. En pocas palabras, aumentanos nuestra ceguera para confiar más en ti. Es fuerte eso, ¿no? Porque a lo que estamos acostumbrados o a lo que tendemos es a querer aferrar las realidades y decir, veo con claridad el camino que Dios me está poniendo delante. Eso no es fe, porque ya lo estás viendo, ya estás aferrando a esa realidad. ¿Cuál es la única virtud que vamos a tener una vez que muramos y nos presentemos ante el Señor? ¿Fe? No. No, ¿por qué? Porque ya vamos a estar ahí.
Esperanza, no, porque ya habremos aferrado también, ¿no? La caridad es la única que queda. La fe es para acá, para los que estamos caminando y que no logramos ver con claridad las cosas, y entonces nos tenemos que lanzar, ahora sí que a lo oscuro, a lo desconocido, y decir, Señor, en fe. La persona que vive de la fe no tiene las cosas claras. Tendrá certezas, pero no claridades. Y las certezas, ahí es en donde Dios te va hablando en lo profundo del corazón. Y entonces, esa oración colecta: concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedirte, es porque no lo logramos ver. ¿Quién de aquí le pide al Señor que le dé cruz? Señor, dame cruz. Pues no, ¿verdad? Uno dice, si no somos masoquistas. Y sin embargo, la cruz es el don más grande que podemos tener en nuestra vida. La cruz, cuando la aferramos, cuando la aceptamos, cuando la cargamos, empezamos a vivir con Cristo, ¿no? Y atención, porque vivir con la cruz no significa estar sufriendo. Ayer les hablé un poquito de eso, de la dimensión del sufrimiento y la aceptación de las realidades, ¿no? Cargar con la propia cruz significa aceptar de Dios completamente todo. Por eso Habacuc todavía no llegaba él a ese punto. Estaba en el proceso. Señor, ¿por qué? Y le dice, mira, el justo vivirá de la fe. O sea, no vas a ver nada, compadre. Nada. Y así tienes que ser feliz. Y así tienes que aceptar lo que venga de Dios. Y luego, en el Evangelio, los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y ahí van otra vez, y el tema de la fe está presente. No, aumentanos la fe. Curioso que por un lado le rogamos a Dios, aumentanos la fe, esto es, permítenos estar más ciegos delante de ti para tener una certeza que no sea claridad. Y por otro lado, nos da pavor que Dios haga con nosotros lo que nosotros no vemos con claridad. Le estamos pidiendo algo que no acabamos nosotros de permitirle que haga. ¿Se dan cuenta de la ambivalencia tan fuerte que podemos llegar a tener en nuestra vida? Y entonces, Señor, aumentanos la fe. Y por eso Jesús luego les dice, miren, ustedes le podrán decir eso con un poquito de fe, arráncate de raíz y muévete tu montaña y tal. Interesante el poder de la fe, que llega a hacer milagros de este calibre. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Precisamente aquello que nos cuesta acabar de integrar en nuestra vida. Lo repito, aquello que nos cuesta terminar de integrar en nuestra vida. Porque hay esferas de nuestra vida, hay dimensiones, hay partes, hay historias, hay eventos, circunstancias, que no vemos cómo es posible que Dios haya estado ahí. ¿Cómo es posible que Dios haya estado, en la muerte de un hijo? ¿Cómo es posible que Dios haya estado cuando perdí todo lo que tenía, todo mi patrimonio? ¿Cómo es posible que Dios haya estado, pues eso, ¿no?, en la discusión tan fuerte que tuve con un familiar y que ya no le hablo desde entonces? ¿Cómo es posible que Dios haya estado? Atención, Dios no está nada más aquí en esta iglesia encerradito. Dios está en la vida de cada uno de nosotros todo el tiempo. ¿Lo sabemos reconocer? ¿Tenemos la fe suficiente para incorporar esas realidades que, entre comillas, están ajenas a Él en nuestra propia vida? Porque si no logramos descubrir a Dios en esas realidades, por duras que hayan sido, entonces no hemos dejado que la fe permee en nuestro corazón. Queremos comprenderlo todo desde nuestra cabecita, muy humana. Queremos aferrar las realidades y decirle a la fe, hazte a un lado que necesito comprender.
Y por otro lado, queremos decirle, auméntame la fe. Seguir a Cristo es de valientes. Seguir a Cristo implica confrontarse uno con uno mismo y dejar que Él tome posesión de todo. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Las lecturas de hoy nos hablan mucho de esto. Dejarle a Dios nuestra vida, pedirle que aumente nuestra fe y pedirle aquellas cosas que todavía nos da miedo pedirle. Señor, que vea la cruz como una bendición. No te pido que me la quites, te pido que aprenda a vivirla en mi vida, porque ahí estás tú. Qué hermoso sería que desde el fondo del corazón cada uno vaya incorporando eso y se lo ponga a Dios como una ofrenda, porque Él va a ser quien cargue la cruz por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.